¿Acaso se coloca una lámpara para ponerla debajo de un celemín o bajo el lecho? ¿No es para colocarla sobre el candelero? Nada hay oculto si no es para que sea manifestado. Nada ha sucedido en secreto sino para que venga a ser descubierto. La persona que tenga oídos para oír, que oiga. Les decía también, atiendan a los que escuchan, con la medida que midan, los van a medir a ustedes, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versos 21 al 25. La palabra de Dios tiene su razón de ser. Notas amables a la palabra hoy jueves 26 de enero, año 2023. Nuestra Iglesia Católica nos recuerda hoy a los santos Timoteo y Tito, ambos discípulos del apóstol San Pablo. Ambos llegaron al episcopado. Timoteo fue discípulo amado de San Pablo y se entregó al estudio de la Escritura. Y Tito aparece en las cartas de San Pablo y lo acompañó al concilio de Jerusalén. Después de predicar, fue consagrado obispo en la isla de Creta. La persona debe aprender que la palabra de Dios tiene su razón de ser. ¿Por qué será que la palabra de Dios tiene su razón de ser? Porque la palabra de Dios educa, forma, madura, permite pensar, crea una dinamicidad en cada persona. La palabra de Dios tiene un poder, contiene la sabiduría en la esencia, y no es necesario que el ser humano se force en la palabra, sino que reconozca el poder que tiene la voz de Dios para la humanidad. Y para que ese poder pueda resplandecer, es necesario predicar la palabra, anunciar la palabra, ubicar la palabra en un lugar indicado. La Santa Biblia recomienda que la palabra ilumine a todas las personas. ¿Acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un celimín o debajo de la cama? No es para ponerla sobre el candelero para que pueda iluminar a todas las personas. Eso dice el capítulo 4 del Evangelio según San Marcos. Luego aprendemos que la palabra es para iluminar a las personas, para anunciar, para ubicar a la persona, para donde puedan escucharla y entender la palabra. En ningún momento la palabra es para atacar a las personas. Si alguien entiende muy bien la palabra, la pregunta sería ¿para qué la esconde? ¿Para qué se hace rogar que explique la palabra? Porque hay personas que hay que insistirles mucho para que anuncien la palabra, si se supone que tienen ya el don de la palabra. Si alguien conoce muy bien la palabra, también uno se pregunta por qué le cambia la interpretación. Porque hay como esa tentación de cambiar el sentido de la palabra, aumentarle lo que la palabra no ha dicho. Si alguien es muy bueno en asuntos de la palabra, ¿por qué se hace rogar para explicar la palabra? Qué bueno que el Santo Evangelio nos puso a pensar hoy en el don de la palabra, en dónde debe estar la palabra, para qué sirve la palabra de Dios. De los dones, los talentos, la inteligencia, la sabiduría, el carisma de cada persona. La Biblia recomienda, no es para esconderlo bajo el lecho ni para colocarlo debajo de un celemín, sino donde beneficie a todas las personas.
Así que cada persona puede poner todos los talentos al servicio de los demás. Si la palabra de Dios tiene su poder, también el ser humano debe aprender a escuchar la palabra. Y el que escucha la palabra con atención tendrá muchos frutos en el reino de Dios, en la sociedad y en la misma iglesia. El gran secreto está en escuchar la palabra y escucharla en silencio, meditar la palabra, orar con la palabra, contemplar la palabra, y ahí está el secreto. La clave está en que la persona entiende dónde está el misterio de la palabra. La Santa Biblia dice: el que tenga oídos, que oiga. No basta con creer en todo lo que tiene que ver con Dios. Es necesario que el reino de Dios hable a la persona, que la persona esté vigilante a la palabra. Nada hay oculto si no es para que sea manifestado, dice Jesús de Nazaret. Nada hay oculto si no es para ser manifestado. Tengan ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Sean personas de que vayan y anuncien la palabra. Así lo hizo Jesús de Nazaret cuando envió a los 12 apóstoles. Los envió a anunciar la palabra, a explicar la palabra, a vivir según la palabra, a formar comunidades de acuerdo a la palabra. Ahí es donde está el punto. 2 excelentes discípulos, muy buenos predicadores de la palabra, que es la fiesta que la Iglesia Católica celebra hoy, que es la fiesta de los santos Timoteo y Tito. Escucharon la palabra, pusieron en práctica la palabra y fueron magníficos proclamadores de la palabra. Timoteo y Tito. ¿Se beneficiaron las comunidades? Sí, mucho. Las comunidades de Creta y de Éfeso se beneficiaron de estas 2 personas, hombres de la palabra, conocedores impresionantes de la palabra. Timoteo era un doctor en la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura. Timoteo fue obispo, por ejemplo, en Éfeso. Tito es un buen pastor y obispo en la iglesia de Creta y también participó en el concilio de Jerusalén. A Timoteo y a Tito se le recomienda el apóstol de los gentiles. A Timoteo se le recomienda transmitir con fidelidad la tradición apostólica, que es la palabra. A Tito se le recuerda cómo deben ser los presbíteros que pastorean las comunidades, personas intachables. Una persona que predique la palabra, que anuncie la palabra, que vaya con la palabra, se le pide que sea intachable. El obispo, por ejemplo, debe ser irreprensible, decía Tito. Qué bueno que hemos aprendido hoy dónde tiene que estar la palabra de Dios, cuál es el lugar de la palabra, para qué sirve esencialmente la palabra de Dios. La palabra de Dios, dice la Biblia, debe estar en tus labios y en tu corazón. Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.